de nuestro Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, leída en esta hora. Rogamos, Señor, que su nombre se glorifique de una manera sobrenatural, Señor, grande y poderosa, como lo ha hecho, Señor, hasta este momento, Padre. Que se glorifique, Señor, dirigiendo mi vida en este lugar. Que se glorifique, Padre, obrando en la vida de cada oyente, Señor, en esta tarde. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada corazón. Que tu palabra, Señor, halle cabida, Padre de la gloria, en cada vida, Señor amado. Que mientras tu palabra es predicada, usted pueda impartir gracia. Usted pueda impartir fe, Señor. Usted pueda convencer los corazones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos en esta hora, para honra y gloria suya, Señor. Rogamos que haya libertad, Señor, en cada mente, Padre, para que tu palabra, Señor, sea recibida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Gloria al Señor. Estaremos hablando, hermanos, bajo el tema el evangelio. Amén. El evangelio. Esa palabra es una palabra bien conocida entre nosotros, hermanos, como cristianos, y aún en el mundo secular, ya que muchas personas han tomado esta palabra evangelio aún para burlarse de nosotros, los que hemos creído en nuestro Dios. Amén. Por eso los llaman los evangélicos, en un tono de burla muchas de las veces. Yo creo que la mayoría hemos experimentado, hermanos, un tiempo como ese, donde hay personas que se burlan de nuestra fe. Y el significado de esa palabra evangelio es bien sencillo, es bien simple, porque habla, hermanos, de una buena noticia o de noticias de gran gozo. Amén. Ese es el significado de la palabra. Evangelio significa buenas noticias o noticias de gran gozo. Y es de lo que hoy, en esta tarde, nosotros queremos hablar. Queremos hablar buenas noticias para los que estamos reunidos en este lugar. Queremos hablar noticias de gran gozo para los que están oyendo el mensaje de Dios en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Vemos que los versículos que hemos tomado habla, hermanos, Marcos, el que escribió este evangelio. Habla Marcos diciendo: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Los que hemos leído la Biblia sabemos quién era Juan. Este hombre, hermanos, era un profeta que había sido enviado de Dios. Se había mencionado desde tiempos antiguos a través de los profetas como Isaías, que este hombre iba a llegar antes que Jesús para preparar el camino. Por eso Juan se llama la voz del que clama en el desierto. Tenía como misión preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Este iba delante de Jesús testificando de que pronto llegaría uno que era más grande que él. Gloria al Señor. Ese era, hermanos, el
el evangelio o la predicación de Juan el Bautista lo llamaba al arrepentimiento, puesto que el reino de Dios se acercaba a la tierra. Y es lo que el escritor hace mención después de que Juan fue encarcelado. Todos sabemos la causa por la que este hombre fue encarcelado. Juan fue encarcelado por el rey Herodes, porque hermanos, no negaba la verdad aún a las personas que estaban en una autoridad superior. Él estaba comprometido con Dios a enderezar lo torcido y tenía que señalarle el pecado a las personas, siendo que éstas estuvieran en una posición más alta que él, siendo que éstas fueran reyes, siendo que estos fueran gobernadores. Él no estaba comprometido con el hombre, sino que estaba comprometido con Dios, y tenía que hablarle a todos los que escucharan acerca de lo que la ley decía. Amén. Y este hombre fue encarcelado por el rey Herodes. Después de que fue encarcelado es cuando Jesús da inicios a el ministerio que él, hermanos, iba a desempeñar en esta tierra, el ministerio que se le había sido encomendado por parte de su padre. Fue ahí donde fue necesario que Juan, hermanos, por la soberanía de Dios, fuera apartado de esa forma y que Jesús comenzara el ministerio. Dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús comenzó, hermanos, a traer las buenas noticias del reino de los cielos, traer las noticias de gran gozo. Él comenzó, hermanos, el ministerio. Lucas capítulo 4, en el verso 18, es Jesús mismo quien, hermanos, habla acerca de su misión. Dice Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús mismo está confirmando, hermanos, su ministerio. Él tomó el libro del profeta Isaías y comenzó a leer estas palabras diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es, hermanos, el evangelio, para traer buenas noticias a los necesitados, para traer noticias de gran gozo a los pobres espirituales. Él dice: Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Era, hermanos, la misión de nuestro Señor Jesucristo: anunciar las buenas nuevas de salvación a los que estaban en una pobreza espiritual, a los necesitados, hermanos, espiritualmente, a libertar a esas vidas, hermanos, que estaban atadas por el pecado, que estaban, hermanos, oprimidas por Satanás mismo, a ponerlos en libertad y a predicar el año agradable de nuestro Dios. En el verso 42 de ese mismo capítulo, Jesús dice que cuando ya era de día, salió, dice, y fue a un lugar desierto, y la gente, dice, le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario, dice Jesús, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Gloria al Señor. Jesús, hermanos, estaba predicando el evangelio del reino, anunciando las buenas nuevas de Dios, cumpliendo así, hermanos, el mandato para lo que él había sido enviado. El mismo Marcos, en el capítulo 1, en el verso 35,
Marcos revela estas palabras de Jesús. Dice que Jesús sanaba a muchas personas, a enfermos de diversas enfermedades. Jesús echaba fuera demonios y hacía grandes, hermanos, maravillas. Y dice que levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, dice Jesús. Y predicaba en la sinagoga de ellos y toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vemos con claridad que la prioridad, hermanos, de Jesús no era atender las necesidades físicas de las personas. La prioridad de Jesús no era sanar a los enfermos, hermanos, físicamente hablando. Todo esto lo hacía para confirmar que Él era el Mesías, el enviado de Dios, puesto que Isaías había profetizado que iba a venir, hermanos, un ser el cual iba a hacer hablar a los mudos, oír a los sordos, saltar a los cojos. Y para que se confirmara que Él era el Mesías, Jesús hizo muchos milagros. Pero Él, en muchos versículos de la Escritura, como este que estamos leyendo, Jesús dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido, dice Jesús. Para esto he venido. La prioridad de Jesucristo, hermanos, era predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación a los que estaban perdidos. Lucas capítulo 7, después de haber encarcelado o decapitado, hermanos, a Juan, después de haber encarcelado a Juan, en el verso 18, dice, hermanos, que vinieron de parte de Juan unos mensajeros diciéndole o preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan estaba encarcelado y desde allá envía a 2 de sus discípulos a decirle a Jesús, vayan y pregúntenle si es él el que había de venir o esperamos a otro, puesto que Juan entendía que él iba a libertar a los cautivos. Por un momento, amados hermanos, Juan pensó esto literalmente. ¿Cómo es posible que él sea si yo me encuentro preso? Pero Jesús, hermanos, le contesta de esta forma a Juan diciéndole, id y haced saber a Juan lo que habéis visto, en el verso 22. Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Dice Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Con esto Juan, hermanos, confirmó que él era el Mesías. Puesto que él conocía la profecía, iba a hacer señales para confirmar que él era el Mesías, pero también traía como mandato anunciar el evangelio a los que estaban en oscuridad espiritual. Vayan, dijo Jesús, y háganle saber esto. Para esto yo he venido, para anunciar el evangelio a los pobres. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Vemos, hermanos, que Jesús ocupó su ministerio en predicar muchos versículos de la Escritura. Nosotros encontramos que Jesús predicaba a grandes multitudes, días completos, enseñaba a grandes multitudes, predicaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura, a grandes multitudes, cumpliendo así su ministerio, anunciando el evangelio. Ahora bien, hermanos, podemos nosotros preguntarlos, o cualquier persona puede preguntarse, ¿en qué consiste la buena noticia del evangelio? ¿En qué consiste la buena noticia del evangelio? ¿Qué es lo bueno que el evangelio tiene? ¿Cuál es esa buena noticia
que yo como oyente voy a recibir. Amén. Cualquier persona, hermanos, puede preguntarse esto. Y para que el evangelio, hermanos, sea recibido como una buena noticia, nosotros tenemos que señalar bíblicamente, hermanos, el problema del ser humano. Porque nunca, amados hermanos, algo es recibido como bueno cuando no lo necesitamos. Nunca una noticia se convierte en buena cuando creemos que estamos bien. ¿Cuándo es que una noticia, hermanos, entendemos que una noticia es buena? Cuando miramos el problema que tenemos, cuando miramos la situación en la que estamos, cuando nos damos cuenta cuál es nuestra condición física, cuál es nuestra condición espiritual. Muchas de las veces, tal vez hemos visto un frasco de tratamiento para cualquier enfermedad y nosotros decimos: esto no sirve para nada, tíralo, yo no lo necesito. Pero hermanos, es lo contrario. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando hemos sido diagnosticados como enfermos y nos han recomendado aquel tratamiento que otras veces hemos despreciado. Ahora, hermanos, eso que antes no servía para nosotros, nos damos cuenta que tiene valor. Nos damos cuenta, hermanos, que es importante, que es algo bueno. De igual manera, el evangelio no tiene, hermanos, ningún sentido, podemos decirlo, si no señalamos, hermanos, la condición, el problema del ser humano. Para que el evangelio sea recibido como una buena noticia, debemos de señalar cuál es el problema del ser humano. ¿Y cuál es ese problema que la Biblia, hermanos, no menciona? ¿Cuál es ese problema? El problema, hermanos, del ser humano, de todo ser humano, es que naturalmente, amados hermanos, es un pecador. Naturalmente, amados hermanos, es una persona pecaminosa. La Biblia dice que por tanto, como el pecado, dice, entró por un hombre, y la muerte, hermanos, también por un hombre, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Naturalmente somos seres humanos pecaminosos. Somos personas depravadas, inclinados al mal, con una naturaleza caída. Naturalmente venimos así, y la Biblia señala que en esa condición el hombre está muerto en delitos y pecados. No tiene vida espiritual. El hombre está muerto en delitos y pecado, está sumergido, esclavizado al pecado, sometido a la voluntad del Dios de este siglo, haciendo lo que sus pensamientos, hermanos, le indican, haciendo lo que el pecado que hay en ellos, hermanos, manifieste. El hombre está totalmente depravado, está muerto en delitos y pecado. Vemos que el problema, hermanos, del hombre es que estando en esa condición, todo hombre está enemistado con Dios. No tiene una buena relación con Dios. Está en problemas con Dios, está enemistado con Dios. No hay amistad entre él y Dios. El problema del hombre en esta condición es que está destituido de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, hermanos, está bajo pecado por haber quebrantado la ley de nuestro Dios. El mismo apóstol dice que todos estamos bajo pecado. En el libro de Romanos capítulo 3 verso 9 al 12 dice que no hay justo ni aún uno.
No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, todos buscaron sus propios caminos, todos están totalmente, hermanos, descarriados. Esa es la condición del ser humano. Ese es el estado del hombre por naturaleza. En esa condición estamos separados de Dios. Ya que el pecado, dice el profeta Isaías, que el pecado hace separación entre el hombre y Dios. El pecado hace separación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, entendiendo que hemos quebrantado la ley de Dios, entendiendo que estamos bajo pecado, que estamos bajo maldición, entendiendo, hermanos, nuestra condición, no merecemos otra cosa que el justo juicio de Dios sobre nuestra vida. No merecemos otra cosa que el justo juicio de Dios sobre nosotros. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Esa sería nuestra recompensa al mirar nuestra condición, al saber de que somos personas que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos vendidos al pecado, que nos deleitamos en practicar el pecado. No merecemos otra cosa más que el justo juicio de Dios, porque Él es un Dios justo. Él es un juez justo. Y conforme a su justicia, nadie se salvaría por haber quebrantado la ley de Dios. Todos, hermanos, quedaríamos expuestos a la muerte y al castigo eterno. Eso es, hermanos, la condición del hombre. Ese es el problema del ser humano, que no hay justo ni aún uno solo. Es verdad que en nuestro tiempo muchas personas se tratan de justificar por lo que ellos hacen, diciendo: yo no soy tan malo, yo soy bueno. ¿A qué ellos se basan para decir que son buenos? ¿A qué ellos se basan para calificarse, para autocalificarse? A las pocas obras que tal vez ellos hacen, a las cosas, hermanos, que ellos han practicado. Tal vez han tenido buenos gestos con otras personas, y eso consideramos, hermanos, que es bueno hasta cierto punto. Pero lo mejor que nosotros podamos dar sin Dios, lo mejor que nosotros podemos hacer sin Cristo, hermanos, es nada delante de los ojos de Dios. Es nada. Nuestras mejores justicias, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras mejores obras aún son repugnantes delante de Dios, porque no lo hacemos con el objetivo de buscar la gloria de Dios, sino buscar nuestra propia gloria. Por eso es que muchos millonarios están repartiendo dinero a diferentes fundaciones, repartiendo dinero por las calles, y todos dicen: oh, qué buena persona, merece el cielo. No, está buscando su propia gloria. Está, hermanos, hasta cierto punto satisfaciendo su ego, alimentando su orgullo. No lo están haciendo por glorificar el nombre de Dios, pues no hay nadie que lo haga. No hay nadie que encamine con un corazón recto estando en esta condición. Ese es el problema del ser humano. Esa es la condición de todo hombre. De todo hombre. Entendiendo esto, ahora nosotros podemos, hermanos, hablar de la buena noticia del Evangelio. Podemos hablar de la buena noticia del Evangelio. Y la buena noticia del Evangelio, hermanos, es que hay un hombre que fue enviado del cielo.
Un hombre que se encarnó, se humanizó. Un hombre que habitó entre los hombres, hermanos, en su época. Creció con ellos. Fue visto de muchas personas. Y este hombre, amados hermanos, fue enviado del cielo por nuestro Dios. Su nombre es Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Habla, hermanos, de este hombre. Dice la Escritura en el capítulo 15 de Primera Corintios, en el verso 1. Además, dice el apóstol, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El apóstol está hablando acerca de lo que es el evangelio. Y dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice el apóstol. Esto es el evangelio que yo les he predicado. Esto es el evangelio que yo he recibido, dice el apóstol Pablo. El evangelio que yo he recibido, el evangelio que yo les he predicado, tiene que ver con esa persona que descendió del cielo. Tiene que ver con Cristo, el Hijo de Dios. Tiene que ver con el Mesías, el enviado, el ungido. Tiene que ver con Él, Cristo, el que vino y murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Esta es la buena noticia del evangelio. De que todo hombre está expuesto al juicio de Dios, a la ira de Dios. Merece la muerte eterna, la separación eterna de Dios por sus pecados. Pero para esto, dice la Escritura, que vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino para tomar el lugar que le correspondía a los pecadores. Él vino para tomar ese juicio. Él vino para cargar esos pecados en Él. Esa es la buena noticia del evangelio, que hubo alguien llamado Cristo que murió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Su palabra nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Cristo murió por nosotros. Gálatas capítulo 3 verso 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Según de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la buena noticia del evangelio, que Dios envió a su Hijo unigénito en ofrenda por nuestros pecados. Que el castigo que todo hombre pecador merecía fue cargado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que la ira que todo hombre merecía por su pecado, por su condición, fue cargada en nuestro Señor Jesucristo. Que el castigo que todo hombre merecía fue imputado en la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, mediante nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser presentados justos delante de Dios. Alabado sea su nombre, aleluya.
Esa es la buena noticia del evangelio, que este hombre es un hombre santo, un hombre inocente, un hombre sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice la Biblia. Él tomó nuestro lugar para salvarnos. Él tomó nuestro lugar para salvarnos. Esa es la buena noticia del evangelio. Todos merecíamos la condenación. Todos merecíamos la condenación. Pero Cristo ha venido a pagar el precio que los pecadores merecen. Cristo ha venido para ello, hermanos. Esa es la buena noticia que tenemos. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para quitar, hermanos, los pecados de nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él fue sepultado, como la Biblia lo menciona. Él resucitó, hermanos, al tercer día, como la Biblia también lo menciona, mostrando pruebas indubitables, hermanos, apareciéndose en diferentes lugares a diferentes personas, mostrando así, hermanos, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el cual había vencido la muerte, el cual se había levantado con poder y autoridad entre los muertos, dando testimonio que su ofrenda, que su sacrificio había sido acepto delante de nuestro Dios. Eso es el evangelio. Él pagó por nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo tomó nuestro lugar. Lo vemos, hermanos, en la cruz del Calvario. Ahí nuestro Señor Jesucristo, lo vemos ahí sufriendo, hermanos, no solo los azotes, sufriendo no solo los golpes físicos que recibió, no solo las burlas, los maltratos, sino también, hermanos, sufriendo la ira de Dios que fue derramada sobre él. Sufriendo también la separación de Dios, hermanos, al punto que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió, hermanos, la separación eterna que todo pecador tendría que sufrir. Él sufrió todo el peso de la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Esa es la buena noticia del evangelio. Y de esta noticia es la que Jesús, hermanos, está predicando. De esta noticia es la que Jesús está, hermanos, anunciando en diferentes lugares. De esta noticia hablaron los ángeles cuando Jesús nació. Los ángeles dijeron: he aquí os doy nueva de gran gozo, que será, dice, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice, será grande, será el que salvará a su pueblo. Y unánime los ángeles daban un cántico diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. De este evangelio, hermanos, de esta noticia de gran gozo es la que ellos estaban hablando. De esta noticia es la que Jesús fue predicando de lugar en lugar, comenzando desde Galilea, hermanos, en los versículos que hemos tomado. Él llevó el evangelio, él anunció la buena nueva diciendo: el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios está en medio de vosotros. Él anunció una y otra vez a sus seguidores que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de ancianos, en manos de las autoridades, que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero también anunció que al tercer día iba a resucitar. Una y otra vez Jesús anunció su muerte, hermanos. Esto habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, indicando que la causa de su muerte, hermanos, era a favor de los pecadores. Él no murió por sus pecados, pues en él no había pecado, dice la Biblia.
Él murió, hermanos, porque porque los pecados nuestros fueron imputados en Él. Y la paga de nuestros pecados cayó sobre Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que los apóstoles, hermanos, anunciaron, que les fue encomendado a los apóstoles por mandato divino. Jesús mismo les dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesucristo los manda a que prediquen este evangelio. De este evangelio es del cual también nosotros, como seguidores, como discípulos de nuestro Señor, debemos, hermanos, predicar. Debemos anunciar. Estas son las buenas noticias de gran gozo que tenemos para la humanidad, y no debemos de callarlas por nada. Es lo que el apóstol Pablo decía: pues si yo anuncio el evangelio, decía el apóstol, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, si yo no anunciare el evangelio del reino. Ay de nosotros si no damos a conocer esta buena noticia, hermanos, a la cantidad, a los miles de personas que están muriendo en delitos y pecado. Ay de nosotros si no anunciamos esta buena nueva a millones de personas que están yendo a la condenación eterna, hermanos, por sus pecados. Necesitamos predicar a Cristo Jesús. Necesitamos testificar de Cristo Jesús, pues Él es el evangelio. Él es la buena noticia de gran gozo. No hay salvación en otro nombre ni en otro hombre, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la Biblia, en que el ser humano pueda ser salvo, solamente en el nombre de Jesús. No hay otro intermediario, hermanos, no hay otro medio para llegar al Padre, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, amados hermanos, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Muchos caminos el hombre se ha querido fabricar para llegar a Dios, pero ninguno le ha funcionado. Porque no hay forma de llegar a Dios por otro medio. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, dice el apóstol Pablo, sino Cristo hombre, el que vino y tomó nuestro lugar, el que murió por nosotros, el que pagó el precio por nosotros, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado en el que el hombre vive. Solamente Cristo Jesús, y esto tenemos que anunciarlo, amados hermanos, día con día. Tenemos que anunciar la buena noticia de gran gozo a los que están perdidos, y también es nuestra responsabilidad señalarles la condición en la que ellos se encuentran. Porque hoy en día pareciera que nadie necesita de Dios. Hoy en día la gente, hermanos, piensa que el invitarlo a recibir a Dios es un beneficio para Dios. No, Dios no necesita de usted. Dios no necesita del hombre, pues somos insignificantes delante de sus ojos, pues somos menos que la nada delante de Él. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Tenemos, hermanos, que señalarle el pecado al hombre para que así pueda ver la condición en la que él se encuentra y pueda ver la necesidad que hay en su vida de Dios, la necesidad que hay en su vida de Cristo. Necesitamos, hermanos, predicar a Cristo. Este es el evangelio que Cristo predicaba, yendo de lugar en lugar, predicando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Gloria al Señor. El tiempo que los profetas habían señalado había llegado a su cumplimiento. El reino de Dios había, hermanos, llegado a su principio. El rey estaba entre los hombres. Alabado sea su nombre. El rey moraba entre los hombres. El tiempo se ha cumplido. Todo lo que ha sido anunciado, dice Jesús, se está cumpliendo con la venida de su Hijo. Todo está cumplido. El reino de Dios se ha acercado.
Y Jesucristo menciona, hermanos, las condiciones o la responsabilidad de todo ser humano, de todo hombre que escucha la buena noticia del evangelio. ¿Cuál es esta responsabilidad? Jesús dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Es nuestra responsabilidad como seres humanos aceptar, hermanos, nuestra condición en la que vivíamos. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, mirar nuestra condición en la que estamos. Es nuestra responsabilidad mirar y aceptar, hermanos, por lo que la Biblia señala, de que nos hemos desviado de la verdad, de que hemos quebrantado la ley de Dios, de que estamos en un problema serio delante de Dios. Y lo único que nos queda es arrepentirnos. Lo único que nos queda hoy, que tenemos vida, que tenemos esperanza, es hacer un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de dirección. Arrepentimiento, hermanos, es una nueva relación del hombre para con Dios y una nueva relación con el pecado. Es decir, que lo que antes aborrecías, ahora lo amas, y lo que antes amabas, ahora lo aborrece. Y el hombre natural se deleita en pecar. El hombre natural ama el quebrantar la ley de Dios. El apóstol Pablo dice que no puede agradar a Dios los que viven en esa naturaleza pecaminosa. No pueden agradarlo, no pueden guardar la ley, no hay forma alguna, pues los designios de sus pensamientos dice que es continuamente el mal, continuamente el pecado. Rechazamos a Dios de todas maneras, tal vez no con nuestras palabras, porque los demonios profesan creer en Dios. No con nuestras palabras, porque si se nos preguntan acerca de Dios, sí, yo reconozco que sin Diosito no soy nada, pero tu conducta habla lo contrario. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo desleales, siendo abominables, hermano, siendo reprobados en todo lo que hacen, hermanos, es reprobado ante los ojos de Dios. Con sus hechos lo niegan. Profesan creer en Dios de alguna forma, pero con sus hechos lo niegan. Sus corazones están lejos de Dios. En sus corazones no hay otra cosa que obras de la carne, que adulterio, que fornicación, hechicerías, envidias, celos, contiendas, deseos de venganza. Es necesario que el hombre cambie esa relación con Dios. Aborrecen a Dios, pero un arrepentimiento se trata de dar un giro, de voltear la espalda hacia el pecado, de volvernos hacia Dios, de convertirnos hacia Dios, de arrepentirlos por los pecados que hemos cometido, de pedirle perdón a Dios, de humillarlo. Y es lo que el hombre menos quiere hacer, hermano. Humillarse es lo que el hombre menos quiere hacer, porque está lleno de orgullo y de vanidad. Y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es derramar un par de lágrimas en este lugar y seguir viviendo de la misma manera. Muchas personas han venido, hermanos, dizque arrepentidas, pero no hay fruto de arrepentimiento en sus vidas. Lloran, tal vez, hermanos, por remordimiento, tal vez buscando la aprobación de su cónyuge, de un familiar, pero en sus corazones no hay un cambio. Sus corazones no han sido regenerados, sus mentes no han sido renovadas, su estilo de vida no ha cambiado, su relación hacia Dios sigue igual.
siguen mintiendo, siguen robando, siguen tomando el nombre de Dios en falso, siguen quebrantando los mandamientos de Dios sin ningún, hermanos, culpabilidad, sin ningún sentimiento de culpa en sus conciencias. Necesita el hombre arrepentirse de verdad, una nueva relación con Dios, amar a Dios, amar los mandamientos de Dios, caminar en el temor de Dios, una nueva relación con el pecado. Esto indica que ahora el pecado que antes abrazábamos, ahora lo tenemos que desechar. Lo tenemos que aborrecer, tenemos que luchar contra todas esas corrientes que antes nosotros seguíamos. Eso es arrepentimiento, y el hombre debe, hermanos, de arrepentirse. Debe de arrepentirse. El hombre también debe de creer. La responsabilidad del hombre es arrepentirse y creer en el evangelio. Jesús va diciendo: el evangelio, la buena noticia del evangelio ha llegado. El Mesías está aquí. El Salvador de todos los pecadores está en medio de nosotros. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Arrepiéntanse y crean a la buena noticia. Y crean a la buena noticia del evangelio. La palabra del Señor, Jesucristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El que cree en mí, dijo Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. No importa la condición pecaminosa que este hombre tenga, cuando pone su confianza en Cristo Jesús, cuando pone su confianza en la obra redentora, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, este viene a ser una nueva criatura. Este hermano es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este hombre viene a ser una nueva creación formada por nuestro Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero ¿sabe cuál es otro problema aún más grande del ser humano? Que aunque el evangelio sea predicado, el apóstol Pablo dice: no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecieron al evangelio. Y ese es un problema serio. Porque aún, hermanos, cuando el hombre sabe en la condición que se encuentra, aun cuando el hombre sabe que es reo de condenación, aun cuando el hombre sabe que va, hermanos, rumbo a una condenación eterna, aun cuando oye la buena noticia del evangelio, que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo el hombre puede ser salvo de la muerte, de la condenación, del pecado y de la ira de Dios. Con todo esto, hermanos, no obedecen al evangelio, no creen, lo siguen rechazando, lo siguen rechazando. ¿Cómo respondería alguien que esté en un tribunal a punto de ser juzgado por robo, por asesinato, juzgado por quebrantar las leyes civiles? ¿Cómo respondería un hombre que sabe que ya no tiene esperanza alguna, que está allí sentado esperando el veredicto final, esperando que el juez pegue con su martillo en la mesa y diga: tu sentencia es la pena de muerte, es pena capital? Un hombre allí sin esperanza. Los abogados le han dicho: ya no hay nada que hacer por ti, has sido encontrado culpable, ya no hay esperanza alguna, todos los recursos se han agotado, no hay ni una evidencia a tu favor, no hay nada que pueda ayudarte. ¿Cómo respondería esta persona que de repente
dentro de aquel tribunal se levantara alguien y dijera: un momento, señor juez, no dicte la sentencia sobre él, ponga esa sentencia en mi cuenta. Yo voy a pagar por lo que esta persona ha hecho. ¿Se puede imaginar, hermanos, lo que pasaría por la mente de esta persona? Primero tenía que ser sincero y decir: pues yo merezco todo eso. Yo lo merezco. Yo merezco ser condenado. Yo merezco la muerte capital. ¿Cómo es que alguien ha tomado mi lugar? Oh, hermanos, esta persona tal vez respondería con un corazón quebrantado, llorando, arrepentido, porque sabe que los delitos que él cometió no quedaron impunes. Alguien los tiene que pagar. Esta persona tal vez respondería con agradecimiento. Esta persona, hermanos, tal vez correría y abrazaría a aquella que ha tomado su condena. Así creo que respondiera cualquier ser humano que se encontrara en esta situación. Pero ¿por qué no responder así a Cristo? ¿Por qué no responder así a Él? Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Todo hombre está ya a punto de ser condenado. Pero si miras a Cristo, pones tu confianza en Él, esa sentencia cae sobre la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarte de la condenación. ¿Por qué no respondes así a Cristo? ¿Por qué no miras a Él como tu única esperanza? No hay otra. Como tu única salvación, no hay otro. No es la religión, es Cristo. Es el enviado del cielo, el que vino a tomar nuestro lugar. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si no puedes creer esto, no hay nada que pueda salvarte. El que pisoteare el sacrificio de Cristo, no hay nada que pueda salvarlo. No hay nada. No hay otro nombre más grande que el de nuestro Señor. No hay sacrificio como el de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el evangelio. Estas son las buenas noticias de que a pesar de que merece la condenación, de que a pesar de que hoy, este día, no mereces estar con vida, en su misericordia Él ha detenido el juicio para que oiga las noticias de gran gozo. Cristo Jesús ha muerto en tu lugar. Él ha muerto por los pecadores. Él puede salvarte. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Y nosotros que hemos creído, démosle gracias a nuestro Dios. Démosle gracias a nuestro Señor. Por revelarnos a Cristo. Por mostrarnos el camino. Por permitirnos confiar en Él como la única fuente verdadera. Como el único medio de salvación. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por haber obrado en mi vida y en la vida de nuestros hermanos. Gracias te da mi alma, porque podemos testificar el poder del evangelio para todo aquel que en él cree.
Solamente usted puede transformar, puede libertar al cautivo, Dios. Oramos por las vidas que están en este lugar en esta tarde. Aquellos que no te conocen. Aquellos, Señor, que por años han rechazado la buena noticia del Evangelio. Aquellos, Señor, que han despreciado su nombre, diciéndole no una y otra vez. Aquellos que se complacen en quebrantar la ley que usted ha dictado en sus conciencias. En esta tarde, Señor, redargúyelos de pecado. Convence de pecado cada vida, Señor amado, que hoy está en este lugar, que hoy está escuchando este mensaje de salvación, que hoy está oyendo la buena noticia del Evangelio. Convence a cada vida que hoy ha quedado descubierto a la luz de tu palabra cuán horroroso es el estado en el cual está viviendo. Cuán pecaminoso, cuán depravado. Convéncelo, Dios mío. Convéncelos en esta hora. Hay alguien en este lugar que reconozca, que pueda mirar sus pecados, que pueda reconocer cuántas veces has ofendido a Dios, cuántas veces has rechazado su gracia, cuántas veces has rechazado su misericordia. Hoy en esta tarde el Señor te ha señalado tu problema. El Señor te ha señalado tu condición. Ese es usted. Esa es usted. Una persona en camino a la condenación. Por tus actos, por tus pecados, por tu naturaleza caída. Pero también Dios en su misericordia te ha señalado el camino. En su misericordia te está ofreciendo el tratamiento, la medicina que necesitas. En su misericordia te está ofreciendo salvación eterna. Él es el único que puede librarte del pecado. Él es el único que puede darte vida. Él es el único. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados delante de Dios. Confiesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pon tu confianza en Él. Cree en el Evangelio. Es lo que el hombre necesita. Cristo es lo que el hombre necesita. Él es la medicina. Él es lo que necesitas. Ven a Cristo Jesús. No endurezcáis más vuestro corazón. Si hoy oyes su voz, ven a Cristo. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Hay alguien en medio nuestro en esta tarde? ¿Hay alguien en medio nuestro? Venga. Hoy es una tarde de oportunidad. Hoy es un tiempo donde la gracia de Dios se está manifestando tan claramente a tu vida. Venga a Cristo en busca de socorro, en busca de misericordia. Venga a Cristo Jesús. El Señor te llama. El Señor te llama. Ha sido paciente para con usted. El Señor te llama en esta tarde. Dios mío, rompe las cadenas en las vidas, Señor, que están atadas. Ten misericordia y rompe las cadenas. Rompe esas cadenas con tu poder. Quebrántalas con tu poder. Derriba toda fortaleza contraria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, liberta esas vidas. Liberta esas vidas. Liberta esas vidas, Dios mío. Liberta esas mentes, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites predicar las buenas noticias del Evangelio. Gracias. Gracias, Señor.
su nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa en cada oyente en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Aleluya.